Bien, chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a ir ahondando dentro de la perspectiva que tenemos para esta unidad que se refiere sobre la investigación. Vamos a revisar un poco las características de la investigación, que sería nuestra siguiente temática. Hemos revisado qué es propiamente y a qué llamamos investigación, por qué la investigación no es una documentación. Directamente hemos estado ahondando en cuanto lo que se refiere a la investigación y vamos a ir revisando ya las características, los elementos característicos de una investigación. Hemos dicho puntualmente que una investigación no es una opinión sin más, no es una especulación, no es solo recabar conceptos, ideas o sacar de otros textos y pegarlos. La investigación principalmente tiene que ver con un proceso investigativo. Tiene que tener un objetivo, tiene que llegar a unas conclusiones que puedan ser demostrables. Tiene sobre todo la investigación la característica de que parte de hechos o datos conocidos y que pueden obviamente sustentarse en otros textos, pero que no solo se quedan ahí, sino que llegan a un objetivo. Vamos a observar las características de la investigación. Dentro de las características de la investigación, como síntesis de estas características, autores como Mario Bunge y Best pueden identificar de una manera, o identifican, mejor dicho, de una manera metafórica a la investigación dentro de sus características con las siguientes siglas. Música. Así sintetizan estos dos pensadores, uno de ellos que hemos algo hablado sobre Mario Bunge, que era un filósofo de la ciencia y un estudioso de estos temas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos que podemos observar aquí y que sintetizan las características propias de lo que es la investigación. Vamos entonces a ir puntualizando. Como ustedes pueden observar, los elementos de la investigación son los que se desglosan aquí. Primero, la investigación es metódica. ¿Qué significa que sea metódica? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué significa que sea metódica? Y ahí la imagen. Que tenga un método y un proceso para realizarse. Ya, muy bien. Que tiene un método y un proceso, un procedimiento propio, que es característico de la investigación. Es organizado, planificado. La investigación procede de reglas, técnicas, métodos que han resultado eficaces. Entonces, la primera parte que ustedes pueden ver aquí, metódica. Principalmente es metódica porque tiene reglas, métodos que han sido eficaces en otras oportunidades y que vienen siendo perfeccionados. Entonces, hay principalmente reglas, técnicas, métodos. Por eso decimos que es metódica. Como ustedes pueden observar en la imagen, entonces podemos decir que hay reglas, técnicas, métodos. Por eso decimos que es metódica. Y por eso la imagen ahí del método científico, que es un método para poder investigar la ciencia. Así existen diferentes métodos, técnicas dentro de la investigación que iremos evaluando y revisando conforme sigamos dentro de este curso.
además de ser metódica, es universal. ¿Por qué será universal? ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿Por qué será universal? Porque se aplica en todos los campos conocidos. Muy bien, porque se aplica dentro de todos los campos conocidos. En la medida, los resultados que se obtienen de la investigación deben contribuir en todos los campos conocidos, ya sea sociales, científicos, culturales. Entonces, es universal porque los resultados, y como ustedes ven ahí la imagen de una vacuna, esos resultados que se obtienen de una investigación contribuyen directamente a todos los ámbitos. Contribuyen y pueden ser elementos que pueden ser aplicados en todos los ámbitos. Dentro de el texto en el cual yo estoy guiando esta perspectiva de la investigación, nos dice que contribuyen a aumentar el patrimonio en general, la visión general. Es una contribución a la humanidad. Vamos con la siguiente perspectiva, por si acaso. Resultados contribuyen y por eso decimos que principalmente es universal. Por si les faltó tomar algún dato. Decimos que además es universal y no se olviden en qué nos estamos guiando, en las siglas música. Estos pensadores dicen que la investigación es música. Metódica, universal. La S, sistemática. ¿Qué significa sistemática? ¿Qué será sistemática? ¿Qué pueden observar en la imagen? Este es un sistema, que además de ser un sistema, tiene una característica sistemática de cada uno de los elementos que aquí están desglosados sobre los animales y demás elementos. ¿Qué podemos nosotros puntualizar? ¿Qué es sistemática? ¿Ideas? Como una clasificación. Como clasificación, sí tiene que ver con esa perspectiva de la clasificación. ¿Qué más? ¿Y esta clasificación qué característica tiene? Miren, sale de un punto y se va desglosando hacia muchos más. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Que están principalmente, miren, interconectados. Esta división que pueden observar aquí están o son elementos interconectados. Sistemática significa principalmente que la investigación o lo que obtenemos mediante la investigación se conecta lógicamente entre sí, intentando formar una totalidad armónica. Entonces hay una conexión, se conectan los elementos obtenidos, los conocimientos, voy a poner toda esta perspectiva, los conocimientos obtenidos a través de la investigación o la información obtenida a través de la investigación, conocimientos, estos conocimientos que se obtienen mediante la investigación, se conectan lógicamente. Conectan de manera lógica. Lógicamente entre sí. Es decir, que cada uno de los elementos, como pueden observar, como pudieron observar en la imagen, están interconectados
y tratan de conformar un todo, una totalidad armónica y coherente. Totalidad. Y esta totalidad que sea armónica. A eso llamamos que sea sistemática. El conocimiento, este conocimiento obtenido, se conecta lógicamente entre sí. Los conocimientos obtenidos se conectan lógicamente entre sí. Tienen un sentido propio y tratan de conformarse con la imagen en un todo armónico, que tenga sentido, conexión. No pueden estar los elementos dispersos, y esto es claro dentro de la biología. Cada uno de los elementos que partieron en alguna vez de los unicelulares tienen una conformación que van desglosándose hacia la idea de estos elementos en su partición. Para poder comprender e investigar correctamente, debemos nosotros identificar dentro de las características propias de la investigación esta perspectiva de conexión lógica entre los elementos que estamos nosotros investigando. Para tener una totalidad armónica de elementos, es fundamental comprender estas perspectivas, especialmente esto de que la investigación es sistemática. Para el momento que nosotros vayamos ya directamente a escribir una investigación, sepamos que cada uno de los elementos que integran mi investigación están interrelacionados o deben estar interrelacionados como un todo y deben funcionar de manera armónica. La conclusión a la que yo llegue debe, además de estar sustentada en unas premisas, esas premisas deben estar interrelacionadas una con otra para que la conclusión tenga sentido. ¿Sí? Bien, vamos a la I. Innovadora. ¿Alguien definición de innovador, innovación? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué dicen ustedes cuando escuchan la palabra innovador? ¿Qué se les viene a la mente? Que es algo nuevo, que es algo que sale fuera de lo común. Que no se Algo repite. nuevo y fuera de lo común. Ya. Voy a poner un ejemplo porque por lo general nosotros tenemos eso en mente. Algo innovador es algo que sale fuera de lo común, es nuevo, nos llama la atención. ¿Qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, el método de Sócrates? Es un método que se utilizó hace millones de años, que se utilizó antes de Cristo. ¿Es innovador utilizarlo o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo utilizo ese método hoy en día. ¿Es innovador o no? Porque se lo utilizó hace miles de años atrás. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Si utilizo ese método, por ejemplo, ¿será innovador? Si piensan que no, díganlo, no hay problema, pero opinen. ¿Qué creen ustedes? ¿Utilizo algo de lo que dijeron los griegos hace mucho tiempo, hoy en día? ¿Podrá ser innovador o no es innovador algo? Tiene que ser nuevo. ¿Opiniones? Nada. Opinen, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Podrá llegar a ser innovador o no? Yo creo que sí, porque es como que algo nuevo para nosotros, porque, o sea, nosotros no sabemos cómo decir ese método. Ya, digamos en este caso, para la propia educación podría ser innovador porque tal vez ustedes no conozcan, pero si ya lo conocemos, si ya lo hemos visto siempre, por ejemplo, voy a utilizar en vez de mi teléfono inteligente, voy a volver a los teléfonos anteriores. Bueno, puede haber una argumentación ahí. ¿Puede eso ser innovador o necesariamente el nuevo teléfono que salga
tiene que ser con más cosas que yo desconozca o tiene que utilizarse cosas que ya se conocen. Porque puede ser algo innovador porque usted tal vez no conozca. Pero si todos conocemos, pongamos el hecho que todos conocemos, ¿puede llegar a ser innovador algo que yo ya conocía o necesariamente tiene que ser algo nuevo lo innovador? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que algo nuevo por lo que tienen que... O sea, no puede ser, digamos, lo mismo del anterior, tendría que ser algo nuevo con más información. Bueno, desde su punto de vista de ley tiene que ser algo nuevo. Por consideración tiene que ser algo nuevo. Bueno, ¿alguien más otra opinión? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos tomar algo viejo como nuevo? ¿Algo antiguo como nuevo? ¿Y hacerlo innovador? Se podría decir que, o sea, a lo antiguo haciéndole algunos retoques, mejorándole algunas cosas, se podría considerar como algo nuevo. Le incluyo algo más, digamos, y eso es innovador. ¿Por qué pregunto esto? Porque uno de los ámbitos más complejos, diría yo, para la investigación en general y para todos los ámbitos que nosotros conocemos es justamente la consideración de la innovación. ¿Qué realmente es innovación? Innovar es realmente crear cosas nuevas, cosas que no se hayan visto, o tal vez de retomar cosas que se dejó porque se suponían que eran viejas. Pongo un ejemplo. El motor eléctrico existió antes del motor a gasolina y era obviamente en esa época una innovación. Pero salió el motor a gasolina y se olvidó el motor eléctrico. Cuando llegó a nuestra mentalidad, nosotros todos conocemos un motor a gasolina, con qué funciona y demás. Llega el motor eléctrico como la gran innovación, como lo gran nuevo, cuando en realidad se inventó antes del motor a gasolina. ¿Qué quiero decir con esto? Las consideraciones innovadoras no necesariamente son nuevas. Una innovación es un procedimiento dinámico y creativo que permite recoger nuevos conocimientos e intercambiarlos, planteando perspectivas anteriores con las actuales. La innovación nace por necesidad, como toda investigación, nace por necesidad. Y algo va a ser innovador siempre y cuando para la actualidad funcione, aun cuando sea algo muy anterior. ¿Sí? Aquí mucho cuidado con la innovación. Sí puede ser algo nuevo, pero no necesariamente es algo nuevo. El retomar en la actualidad puede ser algo anterior, alguna perspectiva que yo crea que sea nueva, que pueda principalmente ayudar. Decimos que también debe ser clara, concisa y precisa la consideración principal de la investigación. Otra característica es que es clara, concisa y precisa. Dependiendo del tipo de investigación, entonces, para esta perspectiva de la claridad, depende necesariamente del tipo de investigación. La claridad, que sea clara, precisa, concisa, necesariamente va a depender del tipo de investigación. Ya vamos a ver tipos de investigación. Pero en general, hay investigaciones cualitativas y cuantitativas y hay investigaciones propiamente de campo, ya veremos. Tipo de investigación. Investigación. Dependerá del tipo de investigación que se vale principalmente de la definición, de la creación del lenguaje propio
se inventan símbolos, palabras, fórmulas, a los cuales se atribuye un significado específico. La investigación también tiene un lenguaje propio. La medición y el registro. Medición y registro a través de diversos instrumentos que permiten captar ciertas características de los eventos de estudio, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios, lenguaje propio dentro de lo que se utiliza propiamente en la investigación, hay elementos propios, las definiciones de los conceptos de los elementos. Depende del tipo de investigación para evaluar qué tan claro es la investigación, pero toda investigación debe ser clara, precisa, concisa, ir al punto, tratar de evitar la mayor cantidad de errores en el lenguaje. A veces creemos que una persona que mejor escribe es aquella que mayor lenguaje o mayores conceptos o mayores ideas utiliza. En realidad, la investigación debe ser concisa, para lo cual la economía del pensamiento es la mejor vía. Tratar de utilizar los conceptos necesarios. Si yo puedo explicar algo en 10 palabras, ¿para qué utilizar 20? ¿Para qué utilizar 30? Pero claro, en sus trabajos que yo he visto, ustedes utilizan 2 palabras y tampoco es posible explicar así en media línea, algo que se les pide una cierta consideración. Pero de todos modos, hay que tratar de utilizar estos elementos. Definición. Existe un lenguaje propio, la medición, por eso es que yo les puse principalmente esta imagen. Cuando hablamos de claridad, hay una medición, los instrumentos que permiten, estos son instrumentos obviamente de la ciencia. Estoy haciendo un símil con la investigación. La investigación por lo general utiliza entrevistas, cuestionarios, datos obtenidos de la realidad. Bien, además es comunicable. No se olviden ir anotando lo que estoy planteando. Es comunicable. ¿Qué significa comunicable? De lo que pueden observar en la imagen. ¿Cómo definiría comunicable? ¿Qué me dice señor Barahona? ¿Cómo definiría comunicable? De lo que puedo observar aquí. Es algo que se puede transmitir. Es algo que se puede transmitir, muy bien. ¿Qué más podemos definir por comunicable? La siguiente C de música. Se puede transmitir. ¿Qué más? ¿Alguien, alguna otra idea? Bueno, es principalmente transmitible. Los resultados son los que se transmiten. Como ustedes pueden observar aquí, es un ejemplo que ya puse anteriormente sobre revistas científicas, donde principalmente se generan o se expresan informes, documentos que se difunden a las personas o a la comunidad científica en general, a veces a través de congresos, ponencias, publicaciones científicas, entre otros elementos. La comunicación de estos resultados y de los nuevos conocimientos es lo que permite a la humanidad que vaya generando un patrimonio científico universal. Para que sea realmente universal la investigación, necesariamente debe ser comunicada, debe ser expresada, debe ser guiada. No puede ser simplemente yo tengo un conocimiento y me quedo con él. Debo, para que pretenda ser universal, debe ser comunicable, debe ser expresada a través de documentos, informes, expresada en los documentos, en los informes, perdón, a través de estas ponencias o de estas revistas o de cualquier tipo de publicación que permita el acceso. Por ejemplo, ¿cómo sabíamos lo sucedido por el coronavirus? Porque se utilizaron una serie de investigaciones y que fueron publicadas de dominio público en la mayoría de los casos. Finalmente, es aplicable. Última letra de música, es aplicable. ¿Qué quiere decir? Que sus resultados son útiles y proporcionan aportes concretos que contribuyen al crecimiento de la humanidad en diferentes aspectos. Entonces, sabemos los datos, hacemos sobre el coronavirus, por ejemplo,
le hacemos universal, vamos aplicándola para todos los casos. Es sistemática porque tiene orden. Es obviamente metódica porque siguió pasos para llegar a la conclusión. Es clara y precisa porque determina los elementos, define, clarifica, utiliza un lenguaje propio de la medicina, mide los elementos que pueden llevar a cabo y finalmente se obtiene como aplicación una vacuna, que es lo que la investigación quiere al fin de cuentas. Si nosotros observamos aquí, por ejemplo, pueden ustedes identificar claramente que la investigación tiene un objetivo y el objetivo final es que se apliquen los conocimientos, no solo que se queden en el papel. ¿Sí? Vamos a terminar ahí. Con eso cerramos la clase. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente, para entender todos estos elementos que son las características de la investigación, ponemos un ejemplo. Como yo puse, el coronavirus. ¿Qué se hace en la parte metódica? Se buscó elementos de forma general. No quiero nada muy buscado de internet. Lo que ustedes entiendan. Por ejemplo, una investigación sobre la gravedad. Se llegó a través del método a las conclusiones de que todos los objetos caen hacia el centro. Es universal porque funciona en todos los casos posibles. Es sistemática porque además cada una de las teorías que han utilizado los científicos tienen un orden lógico. Es innovadora porque para la época nadie había explicado sobre los elementos de la gravedad. Es clara y precisa porque nos determina específicamente cómo funciona este elemento de la gravedad. Es comunicable porque es expresado en diferentes elementos científicos, tenemos datos, tenemos en libros, y es aplicable porque funciona para la física en general y las explicaciones físicas. Así, de forma muy general, ¿sí? No quiero nada tan específico, simplemente que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de música como características de la investigación, ¿sí? Hecho, nada muy elaborado, simplemente una explicación sencilla con un ámbito el cual ustedes quieran, ya sea en medicina, física, ciencia, filosofía, lo que ustedes deseen, ¿sí? Con eso terminamos.